Gloria al Señor. Bienvenidos. Como siempre, pues un gozo y un privilegio estar en la presencia del Señor y poder compartirla con cada uno de vosotros. Desde dentro hacia afuera te digo que el Señor tiene algo especial para este día. Fijaros que la verdad es que ha sido un tiempo, se puede decir que muy interesante, revelador, porque durante los días que personalmente he estado enfermo, tengo que testificar que he sido sustentado en la palabra, he sido sustentado por el Espíritu Santo. Yo creo que los que estáis en el chat de la iglesia pues habréis podido ver que cada mañana compartía palabras, compartía estudios que yo estaba viendo. Hay otras cosas que no he compartido, sencillamente porque estaban en inglés, y me hubiera encantado poder hacerlo, pero pues a veces pues no se puede. No sé, ¿tenemos el link? Ok. Y la verdad es que durante este tiempo tengo que decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha sido lo que me ha sustentado. El Espíritu de Dios ha sido lo que me ha levantado. El Espíritu Santo me ha dado visión, el Espíritu Santo me ha dado entendimiento. Ha hablado a mi corazón a través de mis pastores, a través del ministerio. Hemos podido tener un entendimiento mayor de lo que el Señor quería y quiere para este tiempo. Y la verdad es que tengo que decir que aprovechemos este tiempo. Porque aunque sea un tiempo que no tiene mucho sentido, y lo he dicho muchas veces y tengo que reconocer, ¿estamos o no? No estamos. Yo sigo, vale. Está bien, pues yo sigo. Aunque son tiempos que son complejos de explicar o son complejos de entender, pero hay una verdad detrás de todo esto. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. El poder de la cruz del Calvario. El poder de la cruz del Calvario se evidencia en momentos como este. El poder que hay en la cruz del Calvario. El poder que había en la cruz del Calvario, el poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos, el poder de sanidad, el poder de libertad que había en la cruz del Calvario, el poder de redención que había en la cruz, en el mensaje. Te digo que ha sido un mensaje que se ha revelado y que se tiene que hacer evidente, se tiene que hacer patente, se tiene que hacer real para cada uno de nosotros. Te digo que el título de hoy se llama Un mensaje cuerdo, y es porque probablemente el mensaje de Jesús, como dice la palabra, es una locura, es un sinsentido. Lo dice el apóstol Pablo, le dicen otros ministerios. El mensaje de la cruz para muchos es una sinrazón, pero sin embargo, para los que creemos en el Señor, es lo que le da sentido a todo. Y cuando le da sentido a todo y tú tienes esta revelación, tienes este entendimiento, te digo que el mensaje de la cruz cobra otra dimensión en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos lleva a otro nivel y entiendes que en los padecimientos, que a veces en la necesidad, en el sufrimiento, hay una revelación del poder de Dios. Hay una revelación en la restauración de Dios, hay una revelación donde el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en nosotros y nos levanta precisamente de donde hemos caído, nos sustenta de donde hemos caído, sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias. Y te digo algo, hay algo que probablemente tampoco tenga sentido, y es que cuando estoy en necesidad, el humillarnos delante del Señor, el buscar su rostro, el en humildad, es decir, dejar todo orgullo, toda vanagloria, toda posición o toda opinión,
Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, si inclinare a mí su rostro, dice, automáticamente sanaré su tierra. Tiene sentido que la humillación, que el perdón, que someternos al mensaje de la cruz, humillarnos como se humilló Cristo Jesús, quitar todo orgullo como lo quitó Jesús. El Hijo de Dios podía haber hecho con un chasquido: me voy de la cruz, bajo aquí a 5 ángeles, me cargo a los romanos, me cargo a los judíos, me cargo a los fariseos, termino con todo esto. Así. Cristo tenía poder. Y lo demostró en la tierra, siendo la persona que más milagros realizó en su estancia en la tierra. Andó sobre las aguas, calmó tempestades, sanó ciegos, sanó cojos, sanó leprosos, sanó personas de nacimiento. Y esa es la locura del mensaje. Cómo alguien que tiene tanto poder se humilla a sí mismo. Y sé que entramos en un conflicto de principios cuando pasamos por ese proceso de la cruz. Cuando el Señor nos dice: soy yo, no tú. Cuando el Señor nos dice: es mi mensaje, no el tuyo. Es el Espíritu Santo, no son tus palabras. Lo que produce arrepentimiento, lo que produce cambio, no eres tú, soy yo. Nosotros no hemos pagado el precio. Nosotros estamos pagando el precio. Pero tú no has pagado ningún precio todavía. Tienes que terminar la carrera. Has podido empezar la carrera, pero no la has terminado. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí. ¿Qué cosas, eh? ¿Y qué pasaría en lo natural si yo corro una carrera a 5.000 metros y me paro a los 2.000? Cualquiera diría: pues no has terminado. ¿No? Y si me paro en el metro 4.997, tampoco has terminado. Y si en el 4.997 me pongo a correr a la pata coja, ¿qué diría? Probablemente me descalificarían, ¿no? Y el apóstol Pablo lo explica muy fácil. Corre la buena carrera de la fe. Y corre hasta el final. El mensaje de la cruz es un mensaje que nos lleva hasta el final. Hay un propósito durante todos los días de tu vida. Hay una caminata que te lleva a esa cruz cada día de tu vida. Hay un término donde esto se entiende bien, y es que tenemos que morir a nuestro yo para ganar a Cristo, para traer a Cristo aquí a la tierra. Y debes de morir, porque la cruz es un proceso. La cruz es un proceso. Mira, algo que a mí me impactó mi vida, fue cuando me decían, estaba mi suegro postrado en cama, con un cáncer en el cuello, abrazado a la vena aorta, sin solución, sin esperanza, sin ningún tipo de posibilidad médica. Y venía gente con opiniones, con voces, con ideas, con palabras, y venían a decirle: algo has hecho, has pecado, ¿qué has hecho? Arrepiéntete. ¿Sabes lo que hacía mi suegro? Te estoy hablando con un pastor antes de los Oscar Luna en Guatemala y todo esto, probablemente con una de las iglesias más grandes en Guatemala. ¿Sabes lo que hacía? Precursor de esta generación. Pues Señor, te acepto. Señor, si algo he hecho, te pido perdón. Señor, si me he equivocado, te entrego mi vida, te doy el control, te doy autoridad sobre mi vida. Si tengo que pedirte perdón, Señor, ahora,
no tardo, ahora. Mañana es tarde, ahora. ¿Y qué? ¿Se le caían las estrellitas de pastor? ¿Se le caía el título? ¿O ganaba a Cristo? ¿Se nos quitaba la chaqueta de aquí está el tío? ¿O se hacía más grande en el reino de los cielos? Porque te digo algo. Si tengo que escoger referentes, no quiero escoger referentes con éxito. Quiero escoger referentes que me muestren a Cristo y que me lleven a los pies de Cristo, que me lleven al Señor, que me lleven a conocer el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús fue humilde hasta la muerte, y muerte de cruz. Probablemente la muerte más vergonzosa, más dura, más negligente, o sea, la más salvaje que podría haber en la época. Peor que la muerte a pellizco. Pero Él estuvo dispuesto. ¿Y nosotros qué nos cuesta estar dispuestos a dar esos pasos? Nos cuesta la misma vida, porque me saca de mi zona de confort, me saca de mi habitacioncita, me saca de lo que yo sé o lo que yo pienso. ¿Sabes qué te digo? Que Cristo, en este tiempo, en esta segunda venida, va a quitar a los religiosos de por medio. Y espero que te borres de esa lista. Pero solo puedes borrarte tú. Solo te puedes borrar tú si dejas que el Espíritu Santo te dirija con su voz. Si empiezas a entender mensajes como este, los secretos, los misterios de la cruz del Calvario, el poder que tiene humillarse delante del Señor, la sanidad, la salvación, la restauración que tiene humillarse delante del Señor. Cuando tienes un mensaje como este, da igual lo que sepas o lo que hayas sabido, donde hayas estado, porque solo estás tú en un sofá con 39 de fiebre y una manta diciendo: Señor, estoy en tus manos. Pero eres tú. Y haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras en mí. El apóstol Pablo empieza en la epístola de 1 de Corintios. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Jesús, antes de irse, acuérdate del domingo pasado, dijo: los bautizaré y los bautizaré en el Espíritu Santo con poder. La cruz es poder. ¿Quieres entender el mensaje de la cruz? Vas a recibir poder para salvar, para sanar, para perdonar, para restaurar. Pero el camino de la cruz es un camino donde se derriba toda barrera de orgullo, toda altivez, toda etiquetita, todo título desaparece. Y empiezan los anónimos. Lo humilde del mundo, lo vil del mundo, lo desechado por los sabios. Esos son. Sin cruz no hay salvación. Fijaros que tan sencillo como eso. Sin cruz no hay salvación. Si tú no crucificas tu voluntad en la cruz del Calvario, si tú no te clavas a ti, es decir, voluntariamente decides clavar tus deseos, tú y yo, tu carne en la cruz del Calvario, te alejas de Dios. Y escúchame bien, no solo que tú te alejas de Dios, hay algo peor. Dios se aleja de ti. ¿Sabes por qué? Dice que el Señor rechaza al altivo y detesta al orgulloso.
Traducido a nuestro lenguaje actual, cuando tenemos el vaso lleno y no cabe más agua, porque ya lo sabemos todo, ¿sabes lo que hace el Señor? Esto es duro, pero esto es la misericordia de Dios. Dios te está hablando en esta mañana para que puedas quitar un poco de agua del vaso y te renueves con agua fresca, con agua nueva. Porque automáticamente, no es que tú te alejes del Señor, que sí, pero es que el Señor se va de ti. Porque hay altivez en nuestro corazón. Y una de las oraciones que yo he tenido, no te hablo de nadie, te hablo de David Rodríguez Salinas, 42 años, 1,80 m, 103 kilos. Nacido en Almería, en Los Ángeles. Te digo de mí que yo he predicado. Hay zonas de inmunidad y lo creo. Pero ¿sabes lo que creo? Que yo tenía que vencer esto y tenía que pasar esto para entender el mensaje de sanidad, el mensaje de salvación. Yo tenía que pasar esto. Tenía que aprender la lección de que es su cruz la que me levanta. Es su salvación la que me pone de pie. Que dependo de Él. Y que la iglesia entera también. Y que no soy yo, es Cristo Jesús. Que yo hoy estoy y mañana no estoy. Pero la palabra de Dios sigue. Y no depende de mí. Depende de Él. Por eso dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, que somos nosotros, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hay muchos que se encierran en el Cristo crucificado. Sí, claro que sí. Necesitamos al Cristo crucificado, pero necesitamos al Cristo resucitado. Y esa es la locura. ¿Cómo puede usar Dios una enfermedad para traer salvación? ¿Cómo el orgullosito David va a predicar cuando se ha puesto enfermo? ¿Cómo va a orar por enfermos si él se ha puesto enfermo? ¿Y sabes lo más gracioso? Ahora va a haber más sanos que nunca. ¿Sabes por qué? Porque el que hace la obra no es David, es el Espíritu Santo de Dios. Y el nivel de ahora es mayor que el anterior. ¿Sabes por qué? Porque David se ha encontrado con el Señor. Y el nivel de revelación es mayor. ¿Sabes por qué? Porque no soy yo, es Cristo en mí. Y cuando Cristo está en mí, poder de gloria, hay señales, habrá maravillas y hay otro nivel. Porque he permitido su proceso en mi vida. Y Él me ha levantado. No me he levantado en mis propias fuerzas, es su mano la que me ha levantado. Y es locura, como dices tú, ¿cómo puede haber salvación en una enfermedad? ¿Cómo puede haber ese poder en esa cruz del Calvario? Mira, el término locura, quiero explicarte lo que decía Pablo. El término locura significa falta de cordura, alguien enfermo. Cuando en 1 Corintios estaba hablando precisamente de eso, de que para nosotros es locura, está hablando de alguien falto de entendimiento, falta de cordura, que no está en sus cabales, o alguien que está enfermo. Y la palabra además del griego viene de moira, que significa la parte conveniente, lo que conviene, también el destino o incluso la muerte, derivado probablemente de moros, lote asignado a un reparto, también infortunio o desgracia, sustantivo que contiene la variante en grado de la misma raíz que el verbo. Es decir,
la locura de la muerte que era necesaria para que hubiera resurrección, para que hubiera vida. Yo cuando leía esto anoche, se me ponían los pelos de punta. La locura, la falta de cordura que hace falta cuando alguien está enfermo para que el poder de Dios se manifieste en poder, en salvación, en restauración, en sanidad, en libertad, en rotura de cadenas. El poder de Dios que era necesario. Y hay como en la teología histórica, hay como 7 teorías del sufrimiento, del porqué de la cruz. Está el Christus Victus, o dicho de otra forma, la cruz vista desde el lugar donde Jesús venció a Satanás. Está la teoría de la suplantación, es decir, que la cruz satisface la justicia de Dios. Es decir, antes había que matar a un cordero, Jesús murió por nosotros, con lo cual Él es esa persona que satisface la justicia de Dios. Y la teoría de la sustitución, para mí son las 3 más representativas, hay 4 más. Jesús fue el sustituto que pagó por nuestros pecados. Y esta es la teoría clásica, la teología clásica de la teoría del sufrimiento en la cruz. Ahora bien, ¿por qué la cruz? ¿Por qué fue necesaria la cruz del Calvario? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué la cruz? Y te vuelvo a leer, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles la enfermedad necesaria que causa vida, locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía sentido que el Hijo de Dios tenga que morir de esa manera. No tenía sentido. Tanto dolor, tanta vergüenza, tanta exposición, tanta crueldad. ¿Alguien ha visto la pasión de Cristo? ¿No te conmueve las tripas la paliza literal que no le dejan hueso derecho? Y creo que la película probablemente se quede corta de la pasión de Cristo. Lo que Cristo padeció por ti y por mí. El sacrificio que Él hizo por nosotros. Es decir, para mí es una evidencia de que no tiene sentido. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tan salvaje? ¿Por qué tan duro? ¿Y sabes lo peor del por qué la cruz? Los judíos querían una señal y de hecho los fariseos le piden señales. Y es lícito para un judío haber pedido señales. ¿Sabes por qué? Porque toda su historia estaba llena de señales de parte de Dios. Tenemos el mejor ejemplo es Elías, ¿no? Cuando le dice, el Dios que bajare fuego será por señal de que ese es el Dios verdadero. Daniel, con señales. Moisés, la vara, serpiente, la vara. La mano con lepra, la mano sana. El río con sangre, el río sano. Señales. Los judíos estaban acostumbrados a señales. Los judíos esperaban al hijo de David. Y David no había perdido nunca ninguna batalla. David murió invicto. Y Salomón reinó en paz. Y ellos esperaban al que decía las profecías, al hijo de David. Por lo tanto, esperaban a un capitán de los ejércitos de Israel, al ejército de Sion, que le quitara la cabeza a los romanos. No a uno que muriera torturado en una cruz.
¿Y sabes la respuesta de Jesús? ¿Sabes la respuesta de Jesús? Que me parece lo más tremendo que he leído en esta última temporada. Jesús responde en Mateo 12, ¿queréis señales? Os voy a dar una señal. La respuesta es tremenda. Te invito a que lo leas en casa. Porque les da la señal de Jonás. ¿Sabes cuál es la señal de Jonás? Que estuvo oculto 3 días y 3 noches en la barriga de un gran pez. Y que saldrá al tercer día resucitado. Los judíos pidieron una señal y Jesús responde. Es que esto no tiene discusión alguna. ¿Queréis señal? La señal de Jonás. 3 días o 3 noches en el fondo de la tierra. Mas al tercer día resucitará. Como pasó con Jonás. Pero habla y sigue hablando de que en Nínive se arrepintieron. Y vuelve a vincular el arrepentimiento con la salvación. Vuelve a vincular el arrepentimiento, la sanidad, porque Nínive se arrepintió. Y Nínive recibió la salvación. Dios sanó la tierra de Nínive. Dios bendijo Damasco. Dios bendijo Siria. ¿Por qué se arrepintieron? Y eran gentiles. Y esa fue la señal. Que el arrepentimiento trajo salvación. ¿Tú quieres salvación, sanidad, libertad? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. O sea, tiene una desconexión que a mí me parte la cabeza. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El rey de los judíos fue ejecutado por el Imperio Romano con el peor castigo posible. Y encima se rieron de él. Le pusieron el cartelito del tonto del pueblo. Uno como ese. En 3 idiomas, para que lo supera todo el mundo. Esto es real, ¿eh? ¿Por qué la cruz? Y los griegos buscaban sabiduría, son los padres de la filosofía, de las ideas y de la psicología moderna y de nuestra cultura. Los griegos son hemos heredado nuestra manera de pensar de los griegos, no te confundas. La ciudad, la política y todas estas cosas que disfrutamos día a día vienen de los griegos. ¿Y tú crees que es entendible? No es entendible. Einstein empezó a decir una cosa muy interesante. Dice, tiene que haber un Dios superior, o sea, tiene que haber alguien, una inteligencia superior, porque esto no puede ser fruto de una casualidad. Dicho de otra manera, había un ingeniero, pero su error fue en pensar que ese ser superior no podía ser un Dios personal. Que no podías tener una relación personal, que no podías hablar con Él, que no podías acercarte a Él o que Él no podía hablarte a ti. ¿Y sabes lo gracioso? Que lo hemos dicho muchas veces. Podemos ver a Dios desde la naturaleza. Pero te voy a dar una verdad. No puedes conocer a Dios sin la cruz. Dios es evidente en la naturaleza, pero no lo conoces hasta que entiendes la cruz. Otra historia que me encanta. Viene el ciego de nacimiento y Jesús responde. Bueno, le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Esa es la sabiduría de ahora. ¿Quién tiene la culpa?
¿Quién es el culpable? Los chinos. Wuhan, el laboratorio. La teoría de la conspiración. Que no me interesa. Dicho sea de paso. ¿Sabes por qué no me interesa? Por lo siguiente que te voy a leer. Porque la cruz tiene poder. La cruz tiene más poder que todos estos. Y mi Cristo y mi Dios tienen más poder que todos juntos y que todos los gobiernos y que todo lo que venga y todas las teorías de la conspiración. Por eso. Y eso es lo que me hace cualificado. Y acuérdate de lo que dice Jesús, que responde Jesús. Dice, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios en él. ¿Lo entiendes ahora? ¿Lo entiendes ahora? ¿Te está trayendo un nuevo entendimiento toda esta palabra? Espero que sí, espero que lo entiendas, espero que lo recibas. Todo esto, ¿Dios lo está permitiendo? Sí, para que las obras de Dios se manifiesten. Pero ¿quién va a manifestar las obras de Dios si no son sus hijos? Deja de enrollarte con cosas que no nos van, que no son nuestras. Ni la sabiduría de los griegos, ni las señales de los judíos. Lo nuestro es predicar a Cristo, mostrar a Cristo en nosotros. Levantarnos. ¿Pasamos enfermedad? Sí. Pero yo llevo 2 semanas que pego bocados. Porque su espíritu me ha levantado. Y Dios me ha hablado. Y me ha hablado claro. Y me ha dicho, comprométete más. Me ha retado, santifícate más. Me ha dicho, comprométete más. Sal de tu zona de confort. Da esos pasos. ¿Sabes lo que me ha dicho mi pastor? Lo mismo. Toma comunión todos los días. Empieza a grupos, empieza a hacer cosas. Empieza a levantarte. Empieza a tener fe. Empieza a dar pasos. ¿Quieres retos? A mí Dios me reta. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Soy cualificado por mí? No, por Dios. Porque Él me escogió. ¿Por qué? No lo sé. No soy mejor que nadie. Pero fui escogido. Escucha, tú también. Tú también. Para creerle a Dios y para mostrar las obras de Cristo en la cruz. ¿Estás preparado? Porque si no lo estás, te tienes que preparar y te tienes que centrar. Leía un pequeño comentario que decía, 2 de cada 10 creyentes no están recibiendo un discipulado o no están en discipulado en la iglesia. Y yo comenté en el ministerio, creo que 1 de cada 10. Para hacer discípulos, primero tienes que ser discípulo. Y si tienes ministerio y no tienes cobertura y no tienes pastor, no tienes tu rabí o tienes tu papaíto espiritual, no tienes nada. Esto no es el llanero solitario en el lejano oeste. Cristo sujeto a autoridad, nosotros sujetos a autoridad. Y darle la autoridad a alguien que te pueda decir, Davidito, por ahí no. Davidito, por ahí sí. Davidito, cambia esto. Davidito, lo otro. Y con humildad, pues me he equivocado. Empiezo de cero. Y cuando viene el diablo a acusarte,
arrepiento. Señor, me he equivocado, pido perdón. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que no pierdes un escalón del cielo, al revés, ganas 3. Porque has crucificado tus carnes y has entregado una nueva área en tu vida en esa cruz del Calvario. Y cuando la entregas en la cruz del Calvario, viene salvación y viene sanidad y viene restauración y viene libertad y viene rotura de cadenas y viene unción y viene el poder de que estuvo en la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Y ese es el poder que yo quiero. El poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Fijaros lo que dice Pablo. Apúntatelo. Si te gustan los tatuajes, es un buen tatuaje. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Alucina Mari Carmen. Sé lleno con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo remata. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos de los misterios de Dios, del poder de Dios, de la salvación de Dios, de la sanidad de Dios, de la libertad de Dios. Hablamos del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Hablamos del Espíritu Santo. Hablamos del perdón de pecados. Hablamos de la sanidad. Hablamos de restauración. Hablamos de vida. Hablemos de cosas que edifican la iglesia y te edifican a ti. Te llevan a otro nivel, te llevan a otro nivel de madurez y a otro nivel de conocimiento del Señor. Cosas que de verdad va a hacer un antes y un después en tu vida. Cosas que te van a hacer madurar. Como dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría que viene por el Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús lo dijo, me voy, pero seréis bautizados con poder, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Amén.